Bueno, muy buenas tardes para todos. Soy la doctora Jessica Escurra. Dentro de nuestra cátedra de Fisiología 1 de la Universidad Leonardo da Vinci, en la clase de hoy vamos a desarrollar el capítulo 4 de la unidad 2 dentro de lo que sería la fisiología de la membrana y el nervio y el músculo. Esa es la unidad. Hoy ya entramos en la unidad 2. Dentro del capítulo 4 vamos a hablar sobre el transporte de los iones y las moléculas a través de la membrana celular. Vamos a ver cómo se producen esos movimientos de esos iones que se dan a través de la membrana. Entonces, como nosotros ya habíamos visto anteriormente, ustedes pudieron visualizar, ¿verdad? Gráficamente, ¿verdad? Una célula, cómo está rodeada, un ratito, por una membrana. La célula está rodeada por una membrana celular y a través de esta membrana, ¿verdad? Está bañado por un líquido extracelular. Recuerdan, el líquido extracelular es todo lo que está rodeando por fuera la célula y habíamos dicho que el líquido extracelular es igual a medio interno, ¿sí? El líquido intracelular está por dentro de la célula y ambos están separados por esa misma membrana, ¿sí? Eh, Cada uno de estos líquidos tienen una composición química cargadas, ¿sí? Con un potencial eléctrico, ¿sí? Tanto positivo como negativo, ¿sí? Entonces, dependiendo de que si mis iones son positivos o negativos, lo vamos a llamar cation o anión. Entonces, por las cargas de estos iones, tanto dentro de la célula como fuera de la célula, nosotros es lo que le va a dar esa composición, esa positividad o esa negatividad, ¿ok? ¿Y qué es lo que nosotros comúnmente vamos a encontrar? Que fuera de la célula, y tengan bien en cuenta esto, que fuera de la célula tiene una mayor carga positiva por los iones sodio y por dentro de la célula vamos a tener mayor cantidad de negatividad, ¿sí? Si bien el potasio es positivo, ¿sí? Pero vamos a tener otros elementos que van a hacer que la carga sea negativa. Y también por el hecho de que el potasio tiende a salir fuera de la célula, entonces eso mismo hace que dentro de la célula sea más negativa. Entonces, por eso nosotros decimos que la composición química de estos electrolitos van a estar cargados con electricidad, tanto positiva como negativa. Ustedes recuerdan que en la primera clase yo les pedí que ustedes investiguen las composiciones de los electrolitos. Si mal no recuerdo, eran con los chicos de Fisiología 1, pero como veo que acá también hay chicos que están en mi clase de Fisiología 2, ustedes recuerdan que yo les había pedido que hagan un cuadro comparativo entre lo que serían las composiciones de los electrolitos tanto dentro y como fuera de la célula. Bueno, eso tienen que saber. Anoten. Saber la composición de electrolitos tanto fuera como dentro de la célula. Eso vamos a ir haciendo al finalizar la clase. Bueno, esta es mi membrana celular. Como ustedes pueden ver acá, es una bicapa lipídica, ¿sí? ¿Y qué es lo que nosotros encontramos atravesando esta membrana? Encontramos estas proteínas transportadoras, proteínas de membrana, ¿sí? ¿Y qué es lo que realizan estas proteínas transportadoras? Son lo que van a hacer que haya un transporte desde el lado externo, desde el líquido extracelular hacia el líquido intracelular. Por eso es que se lo llaman proteínas transportadoras o las proteínas transmembranas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque atraviesan por completo las membranas. Entonces, ahora vamos a ir viendo cuáles son
las que van a requerir y los que no van a requerir de energía. Nosotros vamos a tener los mecanismos de transporte de la membrana celular, ¿sí? En donde vamos a hablar de un transporte pasivo y un transporte activo. ¿Cuáles son las diferencias? Dentro de lo que sería el transporte pasivo, nosotros vamos a hablar de una difusión simple, ¿sí? ¿Qué quiere decir difusión simple o transporte pasivo? Hay unas dos grandes diferencias entre activo y pasivo. La simple o pasivo es el movimiento de las moléculas o de los iones que se van a dar, ¿verdad? A través de estructuras que existen a todo lo largo de la membrana celular. ¿Y qué quiere decir esto? Que estos elementos van a poder pasar a través de pequeños orificios que tiene la membrana celular sin necesitar proteínas transportadoras. ¿Entienden? Entonces, son como, no me viene el nombre de cómo lo podemos llamar a estos orificios por donde van a ir pasando libremente los iones, ¿sí? Van a ir pasando sin estar requiriendo a alguien que los transporte. Entonces, conductos, orificios, canales, son como canales, ¿verdad? Que van a hacer que vayan a moverse de afuera para adentro, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo importante acá saber? Que el transporte pasivo, dentro de lo que nosotros llamamos difusión simple, nosotros no vamos a requerir unas proteínas transportadoras. Eso antes que nada, ¿verdad? Entonces vemos acá, tenemos nuestra membrana celular, este es el interior de la célula, ¿sí? Y como podemos ver, estos iones pueden atravesar libremente como por estos espacios, por estos orificios que encontramos en las membranas celulares, entonces van a ir pasando. Esto es lo que nosotros llamamos difusión simple. Bueno, ¿preguntas hasta aquí? Antonio, Giovanna, Julián, Alan, ¿preguntas? Não, profe, tá Valmir, tranquilo. ¿está todo Tranquilo, bien? profe. ¿Está todo claro hasta aquí? Sim. Professora, Te escucho. esses aí, esses espaços são os canais iônicos ou não? Sí, son los canales iónicos que hacen que puedan atravesar los iones de un lado a otro, ¿sí? Sin requerir ningún tipo de proteínas transportadoras. Son orificios, son canales. Prof, o transporte passivo, ele sem nenhum gasto de energia, ele não tem nenhum, ele é com facilidade, né? Não tem nenhum esforço. Exactamente. Así mismo, Mara. No hay gasto de energía en este lugar. Bueno, para que se pueda cumplir esta difusión simple, ¿qué es lo que nosotros vamos a necesitar? Que la cantidad de la sustancia disponible, que la cantidad de sustancia disponible a introducir dentro de la célula, o sea, necesitamos iones que puedan ingresar dentro de la célula. Esa es una de las, ¿cómo le podemos decir? Una de las cosas que tienen que ocurrir para que pueda pasar este transporte pasivo. La velocidad del movimiento cinético, el número de aberturas o conductos que tiene a lo largo de la membrana celular. Entonces, estos criterios, esa es la palabra que tenemos que utilizar. Estos son los criterios que tenemos que cumplir para que se pueda realizar una difusión simple, ¿sí? Bueno,
Dentro de lo que sería ya, esto es una difusión simple y la difusión facilitada también lo encontramos dentro del transporte pasivo. En este proceso se necesita de proteínas transportadoras, donde el elemento o la sustancia que va a ingresar al conducto proteico se fija la proteína y ¿qué es lo que hace? Empieza a cambiar directamente la configuración de la proteína, ¿sí? Y como resultado de este cambio, el elemento es soltado hacia el interior de la célula, de tal manera que cierra la compuerta del lado externo del conducto. Entonces, transporte activo, tenemos dos tipos de difusión. Difusión simple y difusión facilitada. Difusión simple no requieren de proteínas transportadoras y solamente atravesan a través de los canales iónicos o los orificios de las membranas. Difusión facilitada sí requiere de proteínas de membrana. Necesitan de estas proteínas transportadoras que hacen que una vez que la sustancia se fija a las proteínas, ¿qué es lo que ocurre con las proteínas de membrana? Empiezan a cambiar su configuración, se abren, ingresa la sustancia y luego cierran las compuertas del lado externo. Entonces, pueden hacer una gran comparación y entender realmente cuáles son las dos grandes diferencias entre difusión simple y difusión facilitada. Bueno, entonces estas son las dos grandes diferencias entre difusión simple y difusión facilitada. Esta es la primera imagen que habíamos visto, era una difusión facilitada. Como ustedes pueden ver acá, tenemos la sustancia transportada. Esto se va a unir a las proteínas. Una vez que ingresa la sustancia, entonces lo que ocurre es que se van a cerrar las compuertas del lado externo de la membrana. Bueno. Para que ocurra una difusión facilitada, acá ya vamos a tener 4 criterios que tenemos que cumplir a modo que pueda ocurrir esta difusión. Tenemos la permeabilidad de la membrana, ¿sí? Tiene que tener una permeabilidad para que pueda ocurrir el paso de esos iones desde afuera hacia adentro de la célula. Tiene que haber una diferencia de concentraciones. ¿Qué significa? Que tiene que realmente necesitar esa célula para que pueda ingresar los iones, para que puedan ingresar dentro de la célula, ¿sí? Por ejemplo, nosotros estamos necesitando hacer un intercambio, por darles un ejemplo, necesitamos mayor cantidad, un poco más de sodio o un poco más de potasio, porque no hay una regulación. Entonces, tiene que haber una diferencia de concentraciones, no es que tiene que aumentar la cantidad de ese ion, sino que tiene que ingresar a modo de que lo esté requiriendo esa célula. Tiene que haber una diferencia de las concentraciones. Efecto de la diferencia del potencial eléctrico, que es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Que el potencial eléctrico, nosotros vamos a ver en la próxima clase, potenciales de membrana, que todavía no vamos a hablar de eso hoy. Pero un potencial de membrana significa mantener una cantidad de menos 90 milivoltios de la membrana, a modo de que esa membrana se mantenga en lo que sería en reposo, ¿sí? Y ese potencial de membrana en reposo se da de acuerdo a la cantidad de iones que hay tanto dentro como fuera de la célula. Entonces, tiene que haber un efecto de la diferencia de potencial eléctrico entre dentro y fuera de la célula, que
No se preocupen, vamos a ver en la siguiente clase, pero para que tengan una idea. Y efecto de la diferencia de las presiones, ¿sí? Lo que sería la diferencia de presión, nosotros vamos a tener lo que nosotros llamamos un ósmosis, que es la cantidad de agua que hay tanto dentro como fuera de la célula, tiene que ser igual, tiene que estar equilibrado, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre cuando hay una mayor concentración de solutos? Por ejemplo, hay mayor concentración de solutos fuera de la célula, significa que está mayormente concentrado en solutos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el agua? Va a ir hasta ese lugar para que puedan igualarse, ¿sí? Entonces, de esa manera hay una diferencia de presión también entre lo que sería intra y extracelular. Entonces, a modo de poder cumplir estos criterios, se va a dar la difusión de este ion hacia adentro de la célula gracias a las proteínas de membrana. Bueno, la permeabilidad de la membrana. ¿Qué es lo que nos dice? Se va a lograr definir como la magnitud del transporte a través de la membrana celular y va a depender otra vez de 5 factores, otra vez depende la permeabilidad. El número de los conductos o espacios por donde van a transitar los elementos. Es muy importante la cantidad de conductos que nosotros vamos a ir encontrando a todo lo largo de la membrana, ¿sí? La longitud del conducto también es importante. La resistencia de esos conductos al paso de los elementos también. La temperatura y el peso molecular de los elementos que van a ir atravesando a través de esos conductos. Ya lo que sería nuestro cuestionario de hoy, lo que ustedes van a quedar a investigar es, van a hablar un poco de cada uno de estos factores con respecto a la permeabilidad, de por qué influye la longitud del conducto, por qué influye la temperatura de la membrana, por qué influye el peso molecular de los elementos. Bueno, efectos de la diferencia de concentración, ¿verdad? Nosotros habíamos dicho la diferencia de las concentraciones, ¿verdad? Se produce cuando en un compartimiento existe, lo que ya les había dicho, una mayor cantidad de unas sustancias que en el otro. Es decir, en el extracelular que en el intracelular o viceversa. ¿Por qué? Porque yo no puedo atravesar, no pueden atravesar los iones si es que hay una concentración igual. Porque si hay una misma concentración o no está requiriendo el paso de ese ion, no va a haber difusión. Por eso es que tiene que haber, de un lado tiene que haber más que el otro, para que pueda ocurrir esa difusión. ¿Entienden? Acá tenemos diferencia de concentración. Acá tenemos concentración 1, concentración 2, ¿verdad? Y como ustedes pueden ver, esto, acá hay mayor concentración y esto va a pasar acá y esto va a pasar acá, ¿sí? A modo de ir manteniendo un equilibrio también de la sustancia, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden ver acá, acá tenemos la difusión de los iones a través de la membrana, ¿sí? Y esto que ocurre, pasa aquí y acá ya se mantiene constante, pero acá vemos cómo las sustancias se van de un lugar de mayor concentración a menor concentración. Siempre tiene que haber una diferencia de concentraciones para que pueda ocurrir la difusión. Y en todo caso se mantiene constante. Bueno, esto, como ya les había dicho anteriormente, todavía no entramos en lo que sería el potencial eléctrico, pero para que ustedes tengan idea, primeramente, antes que seguir, ¿preguntas hasta aquí? Profe, sistemas de cotransporte e contratransporte, nós vamos
ver isso dentro do transporte ativo, quando a gente falar contra o gradiente. Vamos a ver eso, ¿sí? Todavía no llegamos ahí. Gracias. Bueno. Otra pregunta acerca de lo que ya hablamos anterior, ahora en el desarrollo. Bueno. 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 Con respecto a la diferencia de los potenciales eléctricos. Por ejemplo, si tenemos dos compartimientos, el 1 y 2, dos compartimientos como ustedes ya conocen, ¿sí? Y esos dos compartimientos están separados en el medio por una membrana que es lo que sirve como una barrera entre ambos compartimientos, ¿sí? Bueno, se coloca en el compartimiento 1, ¿sí? Algunas moléculas, algunas. Y en el compartimiento 2, algunas pocas en relación al compartimiento 1, ¿entienden? Bueno, se introducen cargas eléctricas. La positiva se va al sector 2 y la negativa se va al sector 1, ¿sí? Bueno, y se verá que la carga eléctrica negativa, ¿sí?, del vector 1 va a empezar a repeler a las moléculas del sector 1 y van a empezar a ser atraídas por las que se encuentran en el compartimiento 2 en cantidades importantes por la cantidad de cargas positivas, porque diferencia de cargas se atraen. Eso es lo que ocurre. Es decir, por la diferencia del potencial eléctrico, las moléculas pasan del compartimiento 1 al 2 hasta que se logre un equilibrio entre ambos compartimientos. Entonces, para que pueda ocurrir una difusión, también tiene que haber una diferencia de potencial. Porque, ¿qué es lo que nosotros queremos lograr cuando hablamos de una difusión? Lograr un equilibrio de las concentraciones iónicas. Eso es, al fin y al cabo, mi objetivo. Eso es lo que nosotros queremos lograr al momento de realizar un transporte de iones. Entonces, antes que nada, saber que tiene que haber una concentración de iones también diferentes. Tiene que haber una diferencia de potencial eléctrico y tenemos que ver también la permeabilidad de la membrana. Esos tres ya vimos, ya hablamos. Bueno, ¿qué más? Lo que nosotros llamamos mecanismo del transporte activo. Un ratito, espérenme un segundo.
Bueno, chicos, discúlpenme, tuve un problemita. Bueno, ahora ya hablamos todo lo que sería el transporte pasivo. Dentro de lo que sería ya los transportes activos, es acá donde hablamos lo que nos había dicho María Luisa, ¿verdad? Cuando hay un gasto de energía, ¿sí? En este caso, cuando decimos activo, ahí sí se produce un gasto de energía por lo que se llama bomba sodio-potasio, ¿sí? Este mecanismo se produce en el espesor también de la membrana celular y son las proteínas fijadoras que actúan como verdaderas sustancias enzimáticas realizando la función de la ATPasa. Esta enzima, ¿verdad? La ATPasa, que es lo que va a producir, ¿verdad? El ATP, la adenosintrifosfato, ¿verdad? Que es lo que va a ayudar del paso de nuestros iones a través de la membrana celular. Entonces, el transporte activo, ahí ya sí se produce un gasto de energía, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros entendemos por transporte activo? Ocurre cuando hay un gasto de energía, ¿sí? Y son aquellas proteínas que van a encontrarse en todo el espesor de la membrana celular y actúan como unas verdaderas enzimas realizando la función de la ATPasa. Entonces acá podemos ver, ¿sí? Tenemos acá lo que sería la bomba sodio-potasio, ¿sí? Acá tenemos 1, 2, 3. Este es el espacio extracelular, este es dentro de la célula, ¿sí? ¿Y qué es lo que nosotros podemos observar acá? Nosotros tenemos dentro de la célula, tenemos tres moléculas de sodio, ¿sí? Y acá vemos que hay dos, ¿sí? Bueno, acá en el segundo paso, ¿qué es lo que ustedes pueden observar? Estas moléculas estos iones de sodio se unen a estas proteínas, ¿sí? ¿Y qué es lo que ocurrió en este lugar? Salieron tres moléculas de sodio. ¿Y qué es lo que ocurre acá? Se unen, acá están los iones de potasio por fuera, se unen a estas proteínas, ¿sí? De modo que, ¿qué es lo que me indica mi bomba sodio-potasio? Que por cada 3 de sodio que salen, ingresan 2 de potasio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Acá ingresan 2, acá vuelve a salir. Entonces es como un círculo para mantener esta constancia, este equilibrio de los iones, ¿sí? Tanto sodio como potasio en equilibrio. Ya cuando veamos potencial de membrana, vamos a ver qué es lo que ocurre, qué transformación ocurre en cuanto a la cantidad de iones tanto dentro como fuera de la célula. ¿Qué es lo que me dice en este lugar? Hablamos y vemos que tengo acá 3 iones de sodio que salen, ingresan 2. Cuando hay un cambio en el potencial, cuando hay por decirles, un cambio, un desequilibrio en cuanto al potencial, empieza a ingresar mucho sodio dentro de la célula. Entonces toda mi membrana se vuelve positivo. Porque yo lo que necesito que dentro de mi célula esté negativo para poder mantener mi membrana en reposo. Y son estas bombas las que al final van a mantener una regulación, de los iones tanto dentro como fuera de la célula. Todavía no entramos en detalles, todavía no vamos a hablar mucho de lo que serían potenciales de membrana porque no les quiero confundir, pero para tener en cuenta. Entonces, estas bombas sodio-potasio son las proteínas de membrana especializadas para el transporte de los iones tanto dentro como fuera, pero con gasto de energía, ¿sí? Con gasto de energía. Vamos a hablar un poquitito qué es lo que ocurre con esta bomba
de sodio-potasio, hay la adherencia de 3 moléculas de sodio a la proteína transportadora. Acá podemos observar esto. Hay la adherencia de 3 moléculas de sodio a las proteínas transportadoras. La fijación del ATP pierde una molécula, ¿verdad? Y lo que ocurre, ¿verdad?, es que queda herida a esta proteína transportadora. A eso es lo que nosotros llamamos, ¿sí?, fosforilación. Entonces, acá nosotros vamos a requerir energía, ¿sí? Entonces, cuando esta ATP se adhiere, ¿qué es lo que ocurre? Pierde una molécula, ¿verdad? Acá vemos la PI, que es inorgánico, y vemos cómo se fosforila en ADP. Perdón. Cambia la configuración de la proteína fijadora y empieza a liberar sodio al extracelular. Entonces, acá tenemos nuestra molécula, ¿verdad?, de ADP, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ocurre? La proteína cambia su configuración y empieza a liberar sodio hacia afuera de la célula, hacia el espacio extracelular. Bueno, se fijan 2 moléculas de potasio a la proteína fijadora. Acá podemos ver, acá se está viniendo y se une. Se unen esos 2 potasios a la molécula, a la proteína transportadora. Se desprende el P que estaba adherido. La desfosforilación completa ocurre ya en ese momento. O sea, se une y ahí se empiezan a liberar esa molécula, ¿verdad?, de P que habíamos dicho anteriormente que era proveniente del ATP. Entonces, en ese momento ocurre la desfosforilación completa y cambia la estructura de la P, ¿verdad? Acá podemos ver, ¿sí? ¿Y qué es lo que ocurre? Empieza a liberarse todo ese potasio que ingresó a través de la proteína transportadora desde afuera hacia adentro de la célula, dentro del espacio intracelular, ¿sí? A mí lo que me interesa más que ustedes sepan es que la bomba de sodio-potasio lo que hace es, por cada 3 moléculas de sodio que salen, van a ingresar 2 moléculas de potasio. Entonces, vamos a ir viendo, vamos a ir complementando un poquitito más. Todos tienen sus libros. La vez pasada yo les mandé a ustedes, un ratito, voy a dar por finalizada nuestra clase de hoy, porque tenemos que tener un comienzo y un final. Entonces, damos por finalizada nuestra clase de transporte de iones, ¿verdad?, a través, y moléculas a través de la membrana celular. Un ratito. Bueno, continuando con esta última parte de lo que sería el transporte de los iones y moléculas a través de la membrana celular, vamos a hablar un poquitito del transporte activo secundario, donde vamos a hablar del cotransporte de la glucosa y aminoácidos junto con el sodio y el contratransporte de sodio, calcio e hidrógeno, ¿sí? Y luego vamos a ver una pequeña parte donde vamos a hablar del transporte activo a través de las láminas celulares. Soy la doctora Jessica Escurra y vamos a empezar a desarrollar nuestro siguiente capítulo, ¿sí? Bueno, primeramente vamos a ver qué es un cotransporte, ¿sí?, que se da con la glucosa y los aminoácidos junto con el sodio. ¿Qué es cotransporte? Y ¿qué es contratransporte? Cotransporte es cuando se van a unir 2 iones y van a salir conjuntamente de la célula. Y contratransporte es que cuando uno tiene que entrar y ahí otro va a salir. Esa es la diferencia entre cotransporte y contratransporte. Cuando yo digo cotransporte, otra vez, es cuando hay el transporte de una sustancia muy concentrada en el interior de la célula, ¿sí?, como ser
aminoácidos y glucosa, cuya energía requerida para el transporte va a derivar ¿de quién? Del gradiente de las concentraciones de sodio de la membrana celular. Entonces, ¿qué es lo que hace el aminoácido y la glucosa? ¿Sí? Utilizan la energía, ¿sí?, que va a derivar del gradiente de la concentración de los iones de sodio de su membrana celular. Por eso es cotransporte. Tanto la glucosa como el aminoácido van a necesitar, ¿sí?, van a necesitar de sodio para poder salir de la célula. Entonces, nosotros tenemos acá ya lo que sería glucosa. Ven, acá tengo la glucosa y acá tengo el sodio, ¿sí? Bueno, acá tenemos ya lo que sería el gradiente de sodio, que es lo que me indica que si yo tengo menor, voy a activar mi puntero láser, si yo tengo menor cantidad de sodio fuera de la célula, el sodio lo que va a querer hacer es ir para el lugar donde hay menor concentración, ¿verdad? Y lo mismo ocurre con la glucosa, ¿verdad? Y nosotros tenemos acá un gradiente de sodio que va a ir de este lado y el gradiente de glucosa para ese lado. ¿Por qué? Porque siempre se van a ir al lugar donde hay menor concentración. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? El sodio entra espontáneamente a favor de su gradiente y arrastra ¿a quién? A la glucosa, que entra en contra de su gradiente. Entonces, hay una diferencia también acá que tenemos que tener en cuenta, que es acerca de las concentraciones tanto de sodio, glucosa, aminoácidos. ¿Sí? Porque la glucosa sí va a entrar en contra de su gradiente. Sin embargo, el sodio no. Bueno, entonces, el sodio, por acá tenemos sodio, sodio, sodio. Este es el extracelular, este es el medio intracelular. El sodio arrastra a otra sustancia mediante acoplamiento. Acá tenemos las membranas, acá tenemos las proteínas transportadoras, donde se van a unir sodio, se va a unir glucosa, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Van a ingresar conjuntamente. Eso es cotransporte. Entonces acá, como vemos, sodio se une y se une también la glucosa y de esa forma ingresan. Entonces, para hablar un poquitito con respecto al cotransporte de glucosa y aminoácidos junto con iones de sodio, vamos a explicar un poquitito. Acá tenemos glucosa, acá tenemos el punto de unión del sodio y de la glucosa. El sodio ingresa junto con la glucosa. ¿Sí? Este es el mecanismo propuesto para el cotransporte con sodio de la glucosa. Gracias al sodio ingresa la glucosa. ¿Sí? Y acá tenemos el cotransporte de sodio con aminoácidos. Sodio, aminoácido. ¿Sí? ¿Dónde vemos generalmente este tipo de cotransporte? Vemos en lo que sería, vemos generalmente en lo que sería el tubo digestivo, ¿verdad? Vemos el tubo digestivo y ya lo que sería los túbulos renales. En esos dos lugares nosotros vamos a encontrar este tipo de transporte, donde le ayuda el sodio tanto a la glucosa como a lo que sería los aminoácidos para que puedan llegar, para que puedan ingresar de esta manera, ¿verdad? Y como ustedes pueden ver,